El movimiento Matrimonios en Victoria USA presenta Hombre y Mujer los Creó Podcast, un programa transmitido originalmente por Radio Paz y ahora disponible para ti en nuestro canal de YouTube. Queridos amigos, les saludan Rudy y Claudia. Claudia y Rudy. Bienvenidos a Hombre y Mujer los Creó, un programa hecho por matrimonios para matrimonios. Cuando una familia entera camina en la misma dirección hacia Dios, papá, mamá, hijos, ese hogar deja de ser solamente una casa. Se vuelve, como nos enseña la iglesia, una pequeña iglesia doméstica. Hoy queremos abrirles la puerta a una de esas familias, no para que la miren desde afuera, sino para que reconozcan porque cada uno de sus hogares puede ser exactamente eso. Y empezamos con una palabra que ha sostenido a tantos hogares cristianos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Así lo vemos en Josué 24:15. Y eso es lo que hoy queremos compartirles. Somos parte del movimiento Matrimonios en Victoria, un movimiento de la Arquidiócesis de Miami, cuyo carisma es la santificación del matrimonio y como consecuencia natural, la familia. Buscamos promover la espiritualidad conyugal, descubriendo a Cristo como fuente de toda gracia, sosteniéndonos en la palabra de Dios, los sacramentos y una vida de oración. Matrimonios en Victoria, Marriage in Victory, está presente en varios países: México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, y en Estados Unidos en la Arquidiócesis de Miami. Gracias por escucharnos a través de Radio Paz, la Internet y las aplicaciones móviles. Hoy reflexionaremos sobre el tema Familia en Victoria, la educación de los hijos en el hogar católico, la paternidad responsable desde el catecismo, y la voz de los hijos contando con sus propias palabras cómo es crecer en una familia que camina junto hacia Dios. No los hacemos esperar más, queridos matrimonios. Bienvenidos a este programa hecho por matrimonios para matrimonios. Hoy, en Hombre y Mujer los Creó, no podemos tener mejores invitados. Ellos son una familia en Victoria. Nos acompañan Olman y Karen Ríos, actualmente coordinadores de la comunidad Matrimonios en Victoria de la parroquia Madre de Cristo, junto a sus 3 hijos, Andrés, Alejandro y Karen Guadalupe, miembros activos de Niños en Victoria. Bienvenidos, familia Ríos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por haber aceptado y venir con sus hijos, que ya más adelante pues los conoceremos y hablaremos con ellos. Antes de comenzar, le pedimos a Olman y a Karen que guíen la oración de los esposos. Señor Jesús, permite que entre mi esposa y yo haya un amor comprensivo y verdadero. Concédenos a ambos el estar llenos de fe y confianza en nuestra pareja. Que podamos, Señor, sobrellevar las debilidades de nuestra pareja y que al mismo tiempo nos sepamos fortalecer con sus cualidades. Ayúdanos a perdonarnos en nuestras faltas. Concédenos paciencia, consideración, alegría y sobre todo el espíritu de poner el bienestar de nuestra pareja antes del nuestro. Haz, Señor nuestro, que el amor que nos reunió continúe de año en año creciendo y madurando en tu amor. Acércanos cada día más a ti a través del amor que nos une a los dos. Permite, Jesús, que nuestro amor crezca en tu perfección. Amén. Amén. Amén, amén. Y para que los conozcan nuestros oyentes, cuéntenos, ¿quiénes son Olman y Karen Ríos? Bueno, Olman y Karen Ríos son simplemente unos siervos de Dios que estamos aquí para servir a nuestra comunidad. Llegamos a Matrimonios en Victoria hace 23 años. 23 años y desde entonces pues hemos estado aquí ayudando en la comunidad, sirviendo a nuestros hermanos, dándole un poco de regreso a Dios, todo aquello que nos regaló para salvaguardar nuestro matrimonio. Qué bien, cuéntenos cuántos hijos tienen. Bueno, tenemos 7 hijos, 3 en el cielo, 4 que están con nosotros, el mayor de 27 años, ya casado con 2 nietecitos. Tenemos Olman, que es el mayor, Andrés, de 16 años, Alejandro, de 13 años, y Karen Guadalupe, de 11 años. Perfecto, qué lindo, qué lindo. ¿Y cuántos años de matrimonios? 31. Wow, 31. Bueno, el tiempo pasa rápido.
queridos hermanos, nosotros hicimos el retiro junto con ustedes. Sí, gracias a Dios. Nuestro retiro de matrimonios en Victoria en marzo del 2003. Correcto. Así que desde entonces yo tengo el gusto de conocerlos. Rudy, pues mucho más tiempo que yo. Y hemos visto cómo han crecido como familia y esa es la razón por que ustedes, pues el Señor los ha escogido. Hemos visto en ustedes un modelo como familia, la verdad. Y no podemos desperdiciar este momento para compartir el testimonio que tienen junto con sus hijos, que estamos muy ansiosos de poder hablar con ellos, con los más pequeños, ¿verdad? Así que, pero antes de continuar y ya entrar de lleno y conocerlos a ustedes como familia, como matrimonio, queremos compartir para nuestros oyentes algunos anuncios, ¿verdad? Queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos siempre a sintonizar nuestro programa todos los viernes de 6 a 7 de la noche por Radio Paz, 8:30 AM o 96.1 FM o a través del internet, a través de la aplicación de Radio Paz. También queremos invitar a todas las mamás a nuestro Ministerio de Mamás en Victoria, que se reúnen el segundo martes de cada mes, empezando en agosto y terminando en el mes de mayo. Se toma un tema sobre la educación de los hijos desde el punto de vista psicológico y el punto de vista espiritual. Estos desayunos se ofrecen en Fiesta Palace, que queda en Flagler y la 107 del Southwest. Y para los matrimonios que se encuentran en Miami, los invitamos a unirse a nuestras asambleas semanales y participar en nuestros retiros matrimoniales. Tenemos retiros en español cada mes. También realizamos retiros en inglés. Y para más información, comuníquense al teléfono del movimiento 305-707-9503. Se los repito, 305-707-9503. Gracias Rudy. Y bueno, arrancamos con este programa, continuamos, ¿no? Así que quiero empezar diciendo de que el catecismo nos enseña que los hijos son el don más excelente del matrimonio y que la paternidad responsable no se trata solo de planificar, sino de una apertura generosa a la vida y al cuidado de los hijos. Desde su experiencia muy concreta, ¿qué ha significado para ustedes vivir esta paternidad responsable en el día a día? Bueno, primero que todo, recibimos de Matrimonios en Victoria este conocimiento que tal vez a nosotros nos evadía, pero a través de las enseñanzas nos hemos dado cuenta de que la educación de los hijos y la responsabilidad de los padres no corresponde a la iglesia, sino que corresponde al hogar. Es la primera escuela donde ellos tienen que recibir, como lo recibió Jesucristo cuando era un niño, como le enseñan a los judíos, a sus hijos también, es darle la educación espiritual a sus hijos en el hogar. Ahí es donde nosotros como padres tenemos que empezar a enseñarlos, a transmitir lo que es la fe. Definitivamente, nosotros decidimos no solamente construir una casa, como dijo Rudy, sino un hogar, en un hogar donde se pueda experimentar todas estas virtudes, no solamente la parte, más que todo diría yo, fomentar la parte moral, además de la religiosa, porque un niño lo primero que va a ver es lo que los papás hacen y después ellos, de eso que ven, es lo que ellos van a tratar de imitar. Por ejemplo, la honestidad, no decir mentiras, tratar de ser lo más transparente que se pueda para que con ellos poder crecer juntos, porque los dos aprendemos en un hogar, se aprende a conocer lo que es el amor de Dios, lo que es el vivir en comunidad, lo que es el perdón, lo que es muchas cosas que en la calle no los vas a aprender, tienen que ser enseñadas en el hogar. Sí, que ser coherentes, ¿no? Exacto. O sea, predicar con el ejemplo lo que uno le dice a los hijos. Exacto. Y eso es el día a día. Exacto. Así que Creo sí. que el Papa Francisco decía, pedir perdón, dar gracias. Es decir, eso se enseña en la casa, no lo puedes aprender allá afuera. Exactamente, perdonarnos
Pedir perdón, como dijiste vos, es algo muy importante porque así como padres, también nosotros nos equivocamos y tenemos que saber ser humildes y pedir perdón cuando no hay algo. A los hijos hay que corregirlos con amor y con ternura. Y esa es una decisión que tomaron desde el punto de vista de fe, ¿no? Es decir, teniendo esa fe que ustedes tienen, pudieron tomar esa decisión. Qué bonito, ¿no? Sí, porque Dios es el que te abre la vista, digámoslo así, el entendimiento para poder tomar estas decisiones correctas y no vivir como vive el resto del mundo. Es el eje de nuestro hogar. Eso fue lo que decidimos, que Dios sea el centro de nuestro hogar para tomar las decisiones con Él. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias. Muchos matrimonios allá afuera sienten de que la tarea de criar y formar a sus hijos, ¿cómo influyó la comunidad de matrimonios en Victoria en ustedes para crecer como esposos y al mismo tiempo poder guiar a sus hijos? Eso es muy importante. Primero, yo creo de que la comunidad, como esposos, tenemos que nosotros estar primero bien, en el sentido de que sabernos comunicar de la forma correcta, saber dialogar, saber comprendernos, poder transmitir el uno y el otro lo que queremos en nuestros objetivos como esposos para después poderlo aplicar a nuestra familia. Es como quien dice, empezar con una página blanca, limpia. Así teníamos que haber empezado nosotros. Gracias a Matrimonios en Victoria, pues así lo tratamos de hacer y tratando de seguir todas las enseñanzas que recibimos en Matrimonios en Victoria, porque ahí no solamente recibimos enseñanzas de cómo ser buenos esposos, sino que también enseñanzas de cómo ser buenos padres. Nos dan muchas pautas, nos enseñan mucho a comprender, a entender a nuestros hijos. Muchas veces en Matrimonios en Victoria llegan también psicólogos que nos ayudan a comprender las necesidades de nuestros hijos. Y es la única manera que pues, podemos nosotros transmitir después esa fe a ellos. Así es. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2204 nos dice que la Iglesia enseña que la familia cristiana es una verdadera comunidad de fe, esperanza y caridad, es decir, una iglesia doméstica que se nutre y se sostiene en comunión con otras familias creyentes. Y eso es vivir en comunidad. Es lo que nosotros tratamos de fomentar siempre en Matrimonios en Victoria, especialmente con las parejas que hacen el retiro. Al culminar, les exhortamos a que se integren a la comunidad, porque de hecho tener familia, ya tener un matrimonio es una tarea grande y difícil, pero criar hijos también, o sea, es una función que el Señor te pide que cuides a esos niños que te da, ¿verdad? Porque no son nuestros. Y qué mejor que estar apoyados con otras familias dentro de la comunidad. Se dice también que cuando los esposos están en Matrimonios en Victoria o están en actividades de la iglesia, los hijos lo notan. ¿Hay algún momento en que ustedes han notado que los niños han visto la diferencia? ¿Una anécdota que pueden contarnos ustedes que los niños cuando ustedes no van a Matrimonios en Victoria o algo así? Bueno, nosotros hemos tenido la bendición de que nuestros hijos han nacido en Matrimonios en Victoria. Así es que para ellos, el diario vivir de nosotros es Matrimonios en Victoria. Matrimonios en Victoria aquí, matrimonios en Victoria allá. Entonces, nuestro hijo mayor sí tenía 5 años, 7 años más o menos cuando nosotros hicimos el retiro. Sin embargo, gracias a Dios, que es tan bueno y misericordioso, pudo ser parte de Niños en Victoria, al cual le agradecemos a Dios porque dice una palabra en Proverbios 22:6 que lo que se le enseña a un niño desde su niñez lo llevará hasta la vejez. Y lo hemos visto en nuestro hijo mayor. Así es que Matrimonios en Victoria, por ejemplo, en cualquier momento de servicio, de hacer algo por la comunidad, ellos están ahí presentes juntos al lado de nosotros sirviendo. Cuando Karen dice de que esas enseñanzas desde niño llegan hasta viejo, y así es. Nuestro hijo mayor estuvo en Niños en Victoria y luego hizo el retiro número 1. Él pues vive en Clearwater y no hay matrimonios en Victoria ya, pero él sí se integró a la iglesia a otro grupo de matrimonios que se llama Equipos de Nuestra Señora. Y pues para nosotros es un gran deleite verlo a él haber crecido desde niño y ahora ser el sacerdote de su hogar.
Qué bello, qué bendición. Esos son los frutos, ¿no? Esos son frutos que el Señor nos permite ver a los padres. Sí. Algunos, no todos, pero sí es una bendición muy grande que a ustedes les haya permitido Sí. ver eso. Entonces, pero bueno, desde el principio hicieron su retiro, ¿verdad? Hicieron su retiro y toda decisión grande tiene una resistencia inicial. ¿Qué obstáculos pudieron enfrentar como pareja antes de involucrarse de lleno en el movimiento? Y lo que costó al principio, si es que costó, estoy segura que sí, y si ustedes sienten que valió la pena esos obstáculos que enfrentaron al realizar el retiro de matrimonios en Victoria. Bueno, nosotros hicimos el retiro en el 2003. En ese tiempo solo existía una comunidad. Quedaba un poco retirado de nuestra casa, por lo cual siento que uno de los obstáculos fue no haber sido 100% perseverante en todas las asambleas. Pero eso no duró mucho, gracias a Dios. Yo creo que todo fue guiado por la gracia, como siempre, la gracia de Dios, que nos permitió poder estar asistiendo a las asambleas y luego con ustedes poder ir a abrir otra nueva comunidad en Madre de Cristo. Pero el obstáculo era la distancia, la pereza de manejar hasta allá. Sin embargo, cuando llegábamos a la asamblea, era nuestra gasolina espiritual que decían. Sí, así es. El mundo, tú sabes que el mundo siempre te va a arrastrar a hacer todo lo contrario de lo que quiere Dios. Y al principio, pues nosotros con esa pereza espiritual tal vez decíamos, no, hoy no, vamos a la otra semana. Pero perseveramos. Lo importante es perseverar y seguir para tener un matrimonio santo, un matrimonio que es la finalidad de Matrimonios en Victoria y por consecuencia tener hijos santos también. Así de que, pues esos fueron los obstáculos iniciales, pero gracias a Dios con perseverancia se lograron superar. ¿Y cuándo decidieron así entrar en serio? ¿Cuándo sintieron que tomaron esa decisión? Yo diría que fue después de una recadía mía. Creo que Karen y yo hablamos y llegamos a la conclusión de que no podíamos vivir sin matrimonios en Victoria porque nos apartaba de lo que era el matrimonio. Nos apartaba el mundo, nos apartaba el pecado, nos apartaba todo y logramos decidir, pues gracias a Dios, sentarnos y conversar y decir, no, esto es lo que nosotros queremos y eso es pues el camino que vamos a seguir. Wow, qué lindo. Fue sentarnos bajo la luz del Espíritu Santo. Mi esposo como líder en nuestro matrimonio, él me sentó y me dijo, ok, estamos sirviendo en esto, pero en realidad en lo que nos tenemos que enfocar es en el matrimonio. Y esa fue la línea que hemos estado trabajando desde entonces y qué sabiduría haber escuchado a mi esposo. Qué bello, qué lindo, qué bueno. Bueno, el líder del hogar, ¿verdad? Tomar esa decisión. Ya que estamos hablando de obstáculos, yo quiero hacer una pregunta. Estamos hablando de familias y cosas así. Yo sé que hay familias allá afuera que dicen que los niños no quieren ir a la iglesia, no quieren ir a misa. ¿Cómo ustedes han luchado con ese obstáculo? Es que como te dijo mi esposa, es que ellos nacieron en Matrimonios en Victoria y ellos siempre, cuando les hablo, por ejemplo, cuando yo les hablo, yo les dejo saber a ellos de que nosotros, esa es nuestra vida, que ese es nuestro estilo de vida, que eso es lo que nosotros queremos hacer porque amamos a Dios, que queremos seguir yendo a la iglesia porque amamos a Dios, porque lo queremos conocer más, porque queremos llegar a ser santos como familia, porque queremos que ellos lo conozcan también. Entonces, en nuestro caso, ese no ha sido un obstáculo. Quizás en las reuniones de niños en Victoria sí han tenido más pretexto porque ya han crecido y dicen, ay, ya estoy como un poquito más grande y eso, entonces ya les da más pereza y diría yo, tal vez pereza, pero en realidad ellos son, para la misa, no, ellos entienden el sentido de la liturgia. Ok, sí, pero no todas las familias son así. No, o sea, vamos a estar claros de eso. En el caso de nosotros nos falta eso. Pero, ¿qué le dirían ustedes a esos padres? Porque este es el objetivo, ¿verdad? De ayudar a las familias en la educación de sus hijos.
¿qué le dirían a esos padres que sí enfrentan ciertas dificultades, que los niños a veces no quieren atender a misa o que para ellos tal vez no es algo negociable la misa, pero sí de repente ir a algún retiro, alguna actividad, ¿no? De iglesia, de crecimiento? ¿Cómo podrían hacer esos padres para que esos niños pues puedan ser más dóciles? ¿Cuál sería el mejor consejo que ustedes Yo te darían? diría que el consejo principal sería ver Exacto. al padre asistir a misa, al padre que sea el que lo lleve a retiros, el padre que lo lleve a las reuniones, el padre, porque, Es que no es una opción decirle, ¿quieres ir a misa? exacto, sí, No, es simplemente, alístense, vamos para misa vamos. y ya. Y yo creo que el sacerdote del hogar, que es el padre, es el que tiene que llevar esa Usualmente se responsabilidad. Ujú. Y cuando es con el padre, escuchan. Probablemente cuando es con la mamá no escuchen tanto. Pero cuando ven al padre que es el que se arrodilla, el padre que es el que reza, el padre que es el que va a misa, el padre que es el que lo lleva a las reuniones, entonces hay un poco más de docilidad. Creo que el papá, como dice mi esposo, es el que ayudaría a que eso no sea un obstáculo o que ayude a que sea más fácil que el hijo que está en rebeldía, que no quiere, que no le gusta, que no ha sentido todavía ese disfrute de la misa, pueda acceder a esa petición del padre. Yo diría también de que se me fue la idea ahora mismo. Sí, aquí yo lo que veo y lo que quieren resaltar es la importancia de un papá que de verdad haga lo que el Señor nos Papel. dice. Vuelvo al pensamiento que tenía, que vos lo dijiste y lo mencionaste antes, es ser coherente, ver al padre que es coherente con lo que él practica o con lo que él Dice. enseña o dice en la casa, que su vida sea coherente con eso. Y entonces los hijos pues dirían, bueno, vamos. Así mismo. Así me pasa a mí cuando voy en el carro y rezamos el rosario antes de un examen o cuando no quiera trabajar. Así que sí veo la diferencia que están Así es. diciendo. En el catecismo, en el párrafo 1655 al 1657 nos dice que la iglesia subraya que la vida cristiana no se vive en aislamiento, sino en la comunión de los hermanos y que la familia cristiana encuentra fuerza acompañando a otras familias. Una de las cosas más bonitas de la comunidad es ver a otros matrimonios luchando con sus propias batallas por la santidad. ¿De qué manera ese testimonio de otros esposos les fue dando herramientas a ustedes, herramientas concretas para ser mejores padres? Siempre fue así. En la comunidad, como te digo, siempre se ve el ejemplo de otras parejas. Uno se da cuenta al ver acciones cuando los vemos con sus hijos, cómo se comportan, cómo los van llevando al movimiento, cómo los van atrayendo hacia Dios. Eso es lo que nosotros vimos al principio en Matrimonios en Victoria, en otras parejas que tenían hijos en ese momento y hijos pequeños. Y fue lo que a nosotros nos llamó la atención. Nos llamó la De que atención. no solamente nosotros nos alimentábamos, sino que era como en el paquete completo, la familia. Los niños también lo perciben al ver a otros niños de que están viviendo la misma realidad que ellos están viviendo. Porque a veces me recuerdo una vez, Karencita me dice, pero porque ellos no entienden lo que nosotros vivimos cuando hay cosas que nosotros no celebramos. Y entonces Karencita me decía, pero porque ellos no entienden. Y es también ver cómo han escogido un estilo de vida. Es escoger el estilo de vida. Y la comunidad, todos los amiguitos de Matrimonios en Victoria tienen como un mismo lenguaje. Bueno, estamos llegando a la mitad de nuestro programa. Agradecemos hasta este momento todo lo que hemos pues hablado, hemos conversado. Gracias, Olman y Karen, por este primer bloque. Les dejamos a todos los matrimonios que nos escuchan esta pregunta para reflexionar. ¿Estamos educando a nuestros hijos con el ejemplo o solo con palabras? Matrimonios en Victoria, en Cristo seremos más. Señor, tú que bendices a las familias, derrama tu gracia sobre nuestros hijos y sobre los hijos que hoy nos acompañan. Danos la sabiduría para guiarlos en tu verdad y que nuestros hogares sean reflejo de tu amor. Amén. Amén.
Bienvenidos nuevamente a Hombre y Mujer los creó. Seguimos con el tema Familia en Victoria. Y en este segundo bloque le damos un protagonismo muy especial a la voz de los hijos. Con nosotros siguen Olman y Karen. Y ahora les abrimos el micrófono a sus hijos Andrés, Alejandro y Karen Guadalupe. Chicos, gracias por estar aquí. Queremos escucharlos a ustedes. Vamos a hablar sobre la fe, vamos a hablar sobre sus papás, vamos a ver cómo ustedes lo ven, cómo es para ustedes ser parte de Niños en Victoria. Tranquilos, sin presión. No estén muy nerviosos, estamos aquí entre amigos. Ay, yo estoy muy feliz de tenerlos aquí, a ustedes que los hemos visto nacer, crecer, ser parte, miembros activos bueno, no de matrimonios, de Niños en Victoria, Ahora Andrés, bueno, tiene 16 años, 17 casi, así que pues ya no está llegando, ¿verdad?, a Niños en Victoria como tal, pero sí fue un miembro muy activo, sirviendo en la parroquia, en la comunidad. Karen Guadalupe también y Alejandro que sí, todavía llegan y estamos muy felices de tenerlos aquí. Bienvenidos. Hola, muchas gracias por tenernos hoy. No, de nada, ustedes. Así que siéntense en la libertad de hablar de la mejor manera que encuentren, como se sienten más cómodos, ¿ok? Vamos a hacer el programa en Spanglish. Cuando ¿Okay? posible, cuando sea posible. Ok, ¿cómo ha sido para ustedes crecer en un hogar donde sus papás pertenecen a Matrimonios en Victoria? ¿Qué es lo que más les gusta? A ver, Andrés. Es que ellos no dan la fe desde el nacimiento. Algo que yo voy, que me da mucha alegría, que yo voy a coger todo que ellos me dan desde cuando yo nací, y después yo también voy a darles eso a mi familia. Wow. Bien, gracias, wow. Alejandro, ¿qué tú opinas de eso? Alejandro, ok. What do you think about that? I think I get to spend a lot more. I think I get to spend a lot more time focusing on God and helping other people find their relationship with God too. Ok, Alejandro dice que él se encuentra con Dios y que puede tener esa relación con su familia y con Dios. Karencita. Es algo que desde el vientre ellos nos enseñaron el fe tan maravilloso desde el vientre. Wow, gracias, Karencita. Wow, Karen Guadalupe, ¿no? Le llamamos cariñosamente en el grupo Lupita. ¿Te gusta? ¿Cómo te gusta que te digan más? Lupita. Lupita, ok. ¿Y en la escuela te llaman Lupita también? Sí. Ah, ok, pero bueno, entonces vamos a llamarle Lupita. Okay. ¿Y Alejandro te dicen Alex o Alejandro? Ale. Ale, ok. ¿Andrés? Andrés. Ok. Está bien, perfecto. Ok, Alejandro, Ale. En la escuela, cuando estás en la escuela, ¿hay algo que tú ves en tu papá que hacen diferente que otros niños o otros papás en la escuela donde tú vas? ¿O es diferente o es igual? Es igual porque nuestra escuela es una escuela católica. Casi el mismo. Casi lo mismo que tú estás aprendiendo en tu casa, lo ves con los otros papás y los otros niños en tu escuela. Sí. Qué bien, qué bien. Y Karen Guadalupe, a ver, Karencita, ¿cuál es el momento favorito que tú pasas en familia cuando están todos unidos así en familia? ¿Cuál es tu parte favorita de ese momento? Pues es colaborar con mi familia y estar juntos con ellos. Cuando ves televisión, cuando rezan el rosario, cuando van a comer juntos, todas esas cosas, ¿verdad? Sí. Qué lindo. Gracias, gracias. Y Andrés, ¿qué nos cuenta sobre la dinámica como familia que tienen? ¿Rezan en familia? ¿Cómo es esa relación en su hogar? Sí, mis padres y nosotros rezamos casi todas las noches juntos, en familia. Vamos a la misa diaria cuando podemos y ellos con nosotros servimos en la misa, y eso es una cosa que me da mucha alegría, que ellos no dan, que nos ayudan con eso. ¿Y qué nos pueden decir los papás sobre el servicio de sus hijos en la iglesia?
Bueno, por nuestra parte nos da mucha alegría saber que han acogido ese llamado, porque ese es un llamado que el Señor les ha puesto en sus corazones. De hecho, Andrés, a sus 16 años, él dice de que Andrés, te necesitamos, y él está de primero allí con mucha alegría sirviendo. Siente en su corazón el deseo siempre de servir, y no solamente en nuestra comunidad, también en la parroquia y en su escuela. Niños en Victoria acerca, como ustedes saben, busca acercar a los niños y a los muchachos como ustedes a Jesús, pero también es para pasarla bien, tener un rato agradable. No se trata de que lleguen a un lugar en que no les gusta, ¿verdad? Conocer amigos, tener nuevas amistades. Ahora quiero que me cuenten, ¿qué es lo que han disfrutado o aprendido en Niños en Victoria? Karencita, ¿qué me puedes decir? ¿Qué has aprendido en Niños en Victoria? ¿Has tenido nuevos amigos? Sí, y también es como el servicio, que es algo que aprendí yo a hacer más, y como también Say in English. make new friends. Hacernos nuevos amigos. ¿Y qué hacen? Y, y que nosotros meditamos el Evangelio. evangelio Ujú. y ya. Ok. Y Andrés, yo sé que ya eres todo un adolescente, pero ¿qué recuerdas de Niños en Victoria? Es que Niños de Victoria nos enseñó cómo alabar a Dios, que no es una cosa aburrida y que es no solo rezar en silencio, sino alabar a Dios con canciones en Ujú. comunidad. Ok, ok. ¿Y Alejandro quiere compartir algo? You want to say something? El niño en Victoria me enseñó cómo hablar con Dios más Ujú. y ¿Y conociste nuevos amigos? sí, sí. ¿Qué recuerdas o qué hacen si tuvieras que decirle a un amigo, qué le dirías? ¿Qué es lo que hacen ahí? Nosotros escuchamos la palabra de Dios y después meditarnos en eso, Ujú. y también hacemos otras cosas como de Como actividades, como juegos. como tenemos actividades Mm. afuera de eso también. Ujú. Um, Sí, yo quiero decir aquí, hermanos, que nosotros, como les hemos dicho, Niños en Victoria es un ministerio de matrimonios en Victoria. Entonces se trata también de ayudar a las familias, a esas parejas, especialmente que no tienen con quién dejar al cuidado sus hijos mientras ellos van a las asambleas, pueden llevarlos. Entonces, mientras los matrimonios están recibiendo crecimiento espiritual dentro de sus asambleas, los niños se llevan a otro salón en donde también tienen este crecimiento, donde también se les habla de la palabra de Dios. Y como Alejandro nos ha dicho, meditamos sobre esta palabra, también tienen un tiempo para poder divertirse, hacer artes manuales, colorear y todo relacionado con lo que es el Evangelio, sobre todo el Evangelio del domingo, ¿verdad? De esa semana. Yo sé, también hacen otras actividades, obras teatrales, picnic, hacen juegos. Así que me imagino que la pasan bien. ¿Qué opinan ustedes? sí, Sí. Sí, yo recuerdo que para el Día de los Santos, ¿verdad? Cuando celebramos el Día de Todos los Santos, los niños, los más pequeños sobre todo, que les encanta, se disfrazan, ¿verdad? Se disfrazan con su santo favorito. Así que son actividades, pequeñas actividades que se realizan dentro de Niños en Victoria. Ok, vamos a preguntarle a Andrés una pregunta difícil, que lo veo que me está mirando. A veces los jóvenes ya ven la religión como algo aburrido, como algo de gente grande. Ustedes que tienen y que han vivido la fe en su casa y han estado en Niños en Victoria, ¿cómo ha sido eso para ustedes? Especialmente para ti, Andrés. Sí, yo veo eso también en la vida, que unas personas jóvenes bien
ven que solo creen que alabar a Dios solo es rezar en su cuarto en silencio, pero no es así, es cantar en comunidad, um, estar con otras personas hablando de su experiencia con Dios y cómo encuentran Dios en su alma. Muchas gracias, Andrés. Ahora, siendo un chico, un muchacho así como tú que estás en high school, que juega soccer, me imagino que eres un carismático, popular ahí con los muchachos. Sos feliz, divertido, pero al mismo tiempo estás cercano a Dios, estás orando, estás yendo a ayudar al Padre, estás de monaguillo. Se puede vivir de las dos, es decir, un cristiano, un católico que vive con Dios, también puede ser popular, jugar y hacer todas estas cosas. Sí, hay unos amigos que ellos quieren aprender más cerca de la fe y yo les ayudo. Yo voy a misa todos los días en la escuela por la mañana y si alguien me tiene una pregunta sobre la fe que no saben, yo les ayudo. Qué bien, gracias, Andrés. También les has contado que tu papá van a Matrimonios en Victoria. Sí, unos sí que ya saben. Qué bien. Ok, y los muchachos de tu escuela, que son high schoolers, que ya son grandes, te dicen algo, o sea, ¿cómo sientes tú pertenecer a una familia tan activa que va a misa diaria? Nos estás diciendo que vas a misa diaria. ¿Qué te dicen tus amigos? Ellos me dicen que quieren hacer más como yo, que en vivir más cerca con Dios y yo les ayudo porque ahora unos amigos míos tienen un grupito ahí que rezan con ellos y Ok. ¿Y hay algunos que te critican? O sea, que te dicen, ay, no, qué aburrido. O sea, dinos aquí la verdad, tranquilo, háblanos como tiene que ser, porque es que los jóvenes piensan eso también, ¿verdad? Les llama más la atención otras cosas que ir a misa todos los días. sí, en serio, nadie me critica así si no Ok. quieren crecer más con Dios. Ah, Qué bien. perfecto. Qué bien. Ha sido algo maravilloso porque el otro día fuimos a ver a un equipo de soccer que Andrés estaba jugando y el coach lo llamó a participar. Y él me hablaba mucho, yo le preguntaba, ¿quién es tu mejor amigo en la escuela? Y me dice, Lucas, Lucas, Lucas. Bueno, resulta que estábamos viendo a Lucas jugando con Andrés y eso, y de repente vemos y se nos acerca un papá y nos dice, ¿ustedes son los papás de Andrés? Sí, yo soy el papá de Lucas. Y resulta que era el diácono Dutra. Wow. Entonces, como que por eso andan en el mismo grupito, se buscaron, han hecho muy buena amistad y están en ese grupo. Seguramente que por eso Andrés está dando ese testimonio. Hablando de las amistades, yo le quiero preguntar al papá de la familia, ¿qué tan importante es que los hijos tengan amistades que compartan la misma fe? Como los padres, te pregunto a ti porque eres, bueno, el líder del hogar, ¿verdad? La familia, el sacerdote de tu iglesia doméstica. Tiene que estar pendiente de estas amistades. ¿Y cómo haces con tus hijos? Bueno, pero realmente sí, es preocupante a veces, pero nosotros hemos tenido la gracia y la bondad de Dios de que nuestros hijos siempre han estado en escuelas católicas y como se relacionan tanto nos relacionamos tanto con la gente. Karen es maestra de la escuela donde están los dos pequeños, pues entonces siempre estamos envueltos en ese mismo ambiente con personas católicas y gracias a Dios no han habido amistades fuera de eso, sino que siempre se han mantenido dentro del círculo de lo que es el catolicismo. Sí puede ser preocupante, te digo que sí, puede ser preocupante para algunas personas y yo les invito sí a esas personas de que conozcan a sus hijos, que los conozcan y sepan qué es lo que piensan y que al mismo tiempo sirva como decirte, de evangelización a los padres, invitarlos y traerlos al matrimonio en Victoria, para que también ellos vivan esa fe, para que nuestros hijos vivan en la misma fe que viven todos sus amigos. Me recuerda una anécdota, Claudia, yo creo que vos te acordás de eso con nuestro hijo mayor, que cuando ya él estaba en su adolescencia, a los 16, 17 años que se encuentra su novia, ahora su esposa, la primera pregunta que le hice, ¿es católica? Y resulta que la niña no era católica practicante.
y a mí me dio un poco de angustia de saber de que mi hijo iba a estar en el mundo de que ustedes están hablando. Pero qué bendición, porque mi hijo me dio una gran lección. Cuando yo le dije eso, y me dice, a esos son las que se tienen que evangelizar. Y él le ayudó para que recibiera los sacramentos, porque no había dado su comunión ni su confirmación y estaba recibiendo la Eucaristía. Así es que fue un momento de poderle enseñar y hacerla que participara en los sacramentos. Entonces, el abrirnos a otros, a llevar a esos mis hijos, pues, como Andrés lo estaba diciendo, a enseñarles cuando lo que ellos han aprendido, y que esos amigos que quizás no han tenido la oportunidad de vivir lo que en nuestro hogar se vivió, pues puedan acercarse y preguntar, porque para eso estamos en el mundo, para evangelizar, para dar testimonio y para ser coherentes con lo que vivimos y hacemos. Wow, muchas gracias, Karen. Así es. Bueno, gracias, sí, recuerdo ese momento y vemos lo importante que es, pues, para nosotros los padres que nuestros hijos también tengan amistades en las que compartamos la misma fe, ¿verdad? Si tuvieran familia, a cada uno les pregunto, si tuvieran que decir cada uno una cosa que Matrimonios en Victoria o Niños en Victoria, en el caso de los hijos, ¿verdad? De ustedes, que les haya regalado a su familia en una sola palabra o una frase, ¿cuál sería? Vamos a empezar por Olman. ¿Cuál sería Olman? Comunidad. Comunidad. Karen. Comunidad de amor. A ver, Andrés. Amar en familia. Karencita. ¿Qué es? Relación. Relación. Ok. Ale. Agradecimiento. Agradecimiento. Wow, bien. Ok, ok. Y Alejandro, ya que dijo agradecimiento, Alejandro, vamos a preguntar, ¿qué le agradeces a Dios o a tus padres, por todo esto que les ha dado? O sea, ¿qué le dirías a Dios en agradecimiento por los padres que que te ha dado? Gracias por todo que Él me di y todo que yo tengo ahora. Ujú. Y que todo esto que yo tengo es una bendición de Él. Wow. Amén. Ok. Wow, gracias, Ale. Gracias. Qué lindo. Bueno, para cerrar, como familia unida en la fe, ¿qué consejo concreto le darían hoy a otros padres y a otros hijos que nos están escuchando para que se animen a buscar una comunidad como Matrimonios en Victoria, como Niños en Victoria? El consejo que nosotros como esposo le daríamos es que primero se entreguen el uno al otro con amor y respeto, que abran sus corazones para que puedan encontrar la paz verdadera y la felicidad en Dios, para que así puedan llevar a sus familias, que son, como dijimos anteriormente, regalos que el Señor nos ha prestado, y que puedan así encaminar hacia los hijos hacia la santidad. Pues yo los invitaría a que formen parte de un movimiento católico, aunque sea de esposos, para que primero que todo, pues, entre los dos lleguen a conocer a Jesús y luego a Dios también, y luego a pasar esa fe, esa gracia que Dios les está dando, pasar esa gracia a los hijos, para que los hijos también lleguen a ser santos como los esposos tienen que llegar a ser santos. Familia, Ok, que sea la amén. pregunta. Y en cuanto a los niños, a ver, ¿cómo cómo le dirían a un amiguito de la escuela para invitarlos a Niños en Victoria? ¿Qué le dirías a tus amigos, Andrés? Yo les preguntaría si quieren acercarse a Dios y el amor que Él tiene por nosotros. Ok. Y Karencita, ¿cómo invitarías a una amiguita a ser parte de Niños en Victoria? Pues lo Diría. diría y I would say to them, es un acto de servicio en Niños en Victoria,
ir ahí y aprender del Señor. Ujú. Veo que Karencita siempre habla de servicio. Qué bonito. Y Alejandro, ¿cómo invitarías a tus amigos Um, en Niños en Victoria? I would say to them that Matrimonio en Victoria, it's not just praying, Ujú. and it's not just adoration and silence, but also that you get to have an experience with God, but also there are some fun things that we do there too. We learn like interactive activities. We do things out of Matrimonio en Victoria too. Like we have picnics and stuff like that. And we learn a lot about God too. Wow. Alejandro dice que invitaría a otros a otros niños que llegaran, porque Niños en Victoria no es aburrido, es fun, es alegre, traer a otras personas, a otros niños que vengan para que los acompañen y aprendan de la palabra de Dios. Sí, también dijo que no es solo rezar y adorar en silencio, que se hacen cosas afuera, ¿verdad? Como picnics y este tipo de actividades. Pues me alegra muchísimo verlos aquí. Creo que nunca se había hecho un programa con una familia completa, con niños, y de verdad que nos llena el corazón de mucho amor y de mucho regocijo. Gracias, Rudy y Claudia, porque ustedes fueron un papel muy importante en Niños en Victoria para nuestros hijos. Creo que ellos lo reconocen y lo vivieron especialmente en unos tiempos difíciles de pandemia, cuando todo se hacía por Zoom, y ustedes dieron alma y corazón, y aquí ven los frutos. Bueno, muchas gracias, pero como dijimos al principio, ¿no? Es vivir en comunidad. Si unos podemos ser maestros de nuestros hijos, otros pueden ser los que están predicando. Eso es vivir en comunidad, es decir, ver las necesidades de otros, ver las necesidades del grupo y seguir adelante. Por eso es que si no pertenecen a ningún grupo hoy o una comunidad, únanse a Matrimonios en Victoria. Llamen por teléfono al número 305-707-9503. Ahí tenemos asambleas semanales, tenemos Niños en Victoria. Para aquel oyente que se anime, para que tenga que animarse a unirse a una comunidad, ya sea de Matrimonios en Victoria o otra comunidad matrimonial. Sí, la familia o la tarea de educar no es fácil y este es el objetivo, ¿no? De este programa, de hacerles saber a ustedes, padres de familia, que no están solos, que cuentan con el apoyo de la iglesia, ¿verdad? Así que la invitación está a que pertenezcan a Matrimonios en Victoria. Llamen al teléfono que nos dio Rudy, participen de nuestras asambleas. No tienen que hacer primero el retiro para participar de las asambleas. Es lo ideal, pero pueden desde ya participar de nuestras asambleas semanales. Así que esa es la invitación. Y como empezamos este programa, vamos a decir el versículo de Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a decirlo todos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Qué hermoso testimonio. Realmente la gracia de Dios actúa cuando toda la familia camina en la misma dirección. Familia Ríos, muchísimas gracias de todo corazón. Muchísimas gracias. Les agradecemos a ustedes la invitación y nos vemos pronto en otro programa. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Queremos dar las gracias a toda nuestra fiel audiencia y a la familia Ríos, Olman, Karen, Andrés, Alejandro y Karen Guadalupe por habernos regalado este testimonio que vale más que 1000 enseñanzas. A todos ustedes, queridos matrimonios, queremos recordarles que vivir la santidad en el matrimonio es cuando la prioridad no es ser feliz uno, sino hacer feliz al otro. Cuando hacemos eso, decimos sí al amor de Dios. Que el ejemplo de la familia Ríos nos anime a hacer de su hogar también una pequeña iglesia doméstica. Pidamos a Dios la fuerza para vivir en santidad nuestra vocación familiar. Y recuerden que con Jesús, José y María se puede. Y creciendo en su palabra, lograremos siempre triunfar.